Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos David Rodríguez Acosta, de la Licenciatura de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En esta ocasión les voy a presentar sobre lo que es la aerosoterapia, cómo usar los inhaladores de manera correcta. Para empezar, hablaremos de sus objetivos, que estos son unificar los gases secos inspirados usando agua en aerosol, modificando la movilización y la evacuación de las secreciones respiratorias, incluyendo la inducción de esputo usando aerosoles blandos, que son la agua o solución salina hipertónica o hipotónica, la administración de medicamentos con efecto local o sistémico. Este, esta terapia funciona por partículas que llegan al tracto respiratorio, que las partículas de 10 a 15 micras pues están en la superficie de la nariz y la boca, las partículas de 5 a 10 en las vías aéreas superiores, y las de 1 a 5, denominadas fracción respirable de la nube de aerosol, alcanzan las vías respiratorias bajas más allá de los bronquios de la sexta generación. Un aerosol es una suspensión de partículas líquidas o sólidas de 0.001 a 100 micras en un volumen de gas. Para esto existen diferentes tipos de equipos, que vienen siendo los nebulizadores o inhaladores, que en este caso podemos observar los nebulizadores JET, los nebulizadores ultrasónicos, los de dosis medida con propelente y los inhaladores de polvo seco. Estos, por ejemplo, los nebulizadores JET, consisten en una cámara de nebulización en la que se genera un aerosol mediante un flujo de gas aportado bien sea por un compresor eléctrico o por una fuente de gas comprimido. Para los inhaladores, son dispositivos de tamaños pequeños, presurizados, que al ser activados proporcionan una dosis exacta de un medicamento, utilizando un vehículo o propelente. También existen los espaciadores y los aerocámara, que los espaciadores están diseñados para mejorar el rendimiento de los inhaladores, que no poseen válvulas unidireccionales. Para los autocámara es un espaciador que posee válvulas unidireccionales para contener y sostener la nube de aerosol. Esta ocurre cuando sucede la inspiración. Y los inhaladores de polvo seco, que estos son dispositivos que son los más comunes, los más portátiles, que contienen el principio activo de la forma del polvo, y el paciente solamente debe realizar una inspiración profunda para inhalar el medicamento. Presenta presentaciones unidosis, que estos son en medidas de cápsula, perforables con el dispositivo, o las multidosis. Así como esta, seguiremos el procedimiento para una buena colocación o uso de los inhaladores de dosis media con propelente. En primera, pues la posición, estar enteramente sentado o de pie, sin ningún tipo de otro movimiento. Retirar la tapa del inhalador y colocarla en una posición vertical, en forma de L. Sujete el inhalador entre los dedos índice y pulgar, el índice por arriba y el pulgar por abajo. Agite vigorosamente el inhalador por 30 segundos para obtener una mezcla homogénea del fármaco y sus propelentes. Realizar una inspiración lenta y profunda. Colocar el inhalador entre los dientes y selle los labios alrededor de la boquilla. Inspire lentamente por la boca. La lengua no debe interferir con la entrada del medicamento. Tan pronto inicia la inspiración, presione el dispositivo una sola vez y siga inspirando lenta y profundamente hasta llegar completamente a los pulmones. Retire el inhalador de la boca, sostenga la respiración durante 10 segundos y si debe administrar uno o más dosis del mismo inhalador, espere 30 segundos y repite los pasos. Tape el inhalador y guárdelo en un lugar seco y realizar enjuagues bucales con agua después del uso del inhalador. Para los cuidados de este es guardarlo en un lugar seco y a temperatura ambiente, no exponerlo al fuego, limpiarlo frecuentemente con agua y jabón. Recordando que los inhaladores poseen un propelente gaseoso que continuará dispersándose a partir de que el medicamento líquido ya se haya terminado. Si el paciente llega al servicio de urgencia con su propio inhalador, verifique el contenido del medicamento. Para esto, retire el cartucho del inhalador y colóquelo dentro de un recipiente con agua. Si flota, el inhalador está vacío. Se opta una posición horizontal, quedando la mitad del centro del agua y la otra mitad por fuera. Es probable que contenga la mitad de su contenido, y si se hunde está lleno. Procedimiento para los espaciadores. Igualmente, tener una posición sentado o de pie, retirar la tapa del inhalador, colocar una posición vertical en forma de L, sujetar el inhalador y agitarlo vigorosamente por 30 segundos, acoplarle el cartucho al orificio del espaciador, botar todo el aire lentamente y colocar el espaciador en la boca cerrando su alrededor. Presionar el cartucho una vez y tome lentamente aire por la boca hasta llenar completamente los pulmones. La lengua no debe interferir con este movimiento. Sostener la respiración contando mentalmente hasta 10 y si se debe de administrar
una o más dosis del mismo inhalador, esperar 30 segundos y retirar el inhalador, el espaciador, taparlo y guardarlo en un lugar seco. Para la aerocámara, tener en cuenta los pasos anteriores, acoplar la máscara sobre la cara del paciente evitando fugas, recordando que estos dispositivos tienen una válvula unidireccional que solo permitirá el paso del medicamento con la expiración. Y si el paciente tiene dificultad para contener la respiración, permita que el paciente respire a través del dispositivo y luego del disparo. Para los inhaladores de polvo seco, que son los sistemas tubo-Haller, desenroscar y retirar la tapa blanca que cubre el inhalador, sostener el inhalador en posición vertical. Para cargar la dosis, gire la rosca en la parte inferior del inhalador y en sentido contrario a las manecillas del reloj, después gire la rosca en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Oirá un clic, botar todo el aire lentamente y colocar la boquilla entre los dientes y cerrar los labios sobre la misma. Tomar aire con fuerza hasta llenar los pulmones. Retirar la boquilla de la boca y sostener el aire mientras cuenta mentalmente hasta 10. Botar el aire nunca lo haga dentro de la boquilla. Y si se hace repetir una o más dosis de este medicamento, esperar 30 minutos. Colocar la tapa y guardarlo en un lugar seco. El sistema AccuHaller es deslizar el proyector de la pieza bucal para cargar la dosis, pulsar el gatillo lateral hacia abajo hasta el tope, botar todo el aire lentamente, colocar la boquilla entre los dientes y cerrar los labios sobre la misma, tomar aire con fuerza hasta llenar los pulmones, retirar la boquilla, sostenerlo por 10 segundos, si se vuelve a tener otra dosis, esperar 30 segundos, tapar la pieza y guardarlo en un lugar seco. Para los nebulizadores es un poco diferente. Para estos procedimientos son los que nosotros, el personal de enfermería, son los que vamos a ayudar a hacerlos. Por los pasos son lavarse las manos, preparar el equipo ya sea compresor, fuente de oxígeno, máscara facial para micronebulización, los conectores, micronebulizador, solución salina, jeringa de 3 mililitros y medicamento a nebulizar. Con una jeringa, mida 3 mililitros de solución salina y colocarlos en la cámara del micronebulizador. La cantidad de solución salina se determina teniendo en cuenta las características físicas del medicamento. Por ejemplo, los antibióticos tienen mayor viscosidad y el volumen muerto del nebulizador utilizado. El volumen muerto, llamado por otros autores volumen residual, es el volumen que puede quedar en la cámara del micronebulizador cuando el dispositivo comienza a chispotear y la nube de aerosol cesa. Suele variar entre los 0.5 y 1 mililitros. Los nebulizadores con un volumen muerto menor del 1% requieren un volumen inicial del 2.0 al 2.5 mililitros. Los nebulizadores con volumen muerto mayor a 1 mililitro requieren volúmenes iniciales alrededor de 4 mililitros. Agregar el medicamento utilizando la dosis exacta prescrita, conectar el nebulizador a la toma del oxígeno, utilizando un flujo de entre 6 y 8 litros por minuto. Este es el flujo que habitualmente se utiliza para nebulizar el 50% de partículas de 2 a 5 micras de diámetro. El volumen y flujo recomendado pueden modificarse cuando se utilizan medicamentos como pentamina o antibióticos, debido a que sus características físicas y su viscosidad son diferentes. Si se utiliza un compresor, simplemente enciéndalo y compruebe que se produce una nube de aerosol. El paciente debe estar sentado o sentado y colocarle al paciente en la mascarilla o la pieza bucal hasta la finalización del medicamento. Estimular al paciente para que inhale a través de la boca usando el patrón lento y profundo. El patrón respiratorio afecta la cantidad de aerosol que se deposita en la vía aérea inferior. Al finalizar el medicamento, retire la máscara o la boquilla y limpie y seque el equipo y suspenda la micronebulización. Si se tiene algún efecto secundario, y comunicárselo al médico. Algunos medicamentos para nebulizar solo necesitan ser disueltos. Verifique esto en las instrucciones del uso de la medicación. Algunas indicaciones pueden ser para administración de medicamentos con efectos locales o sistémicos, la inflamación de la vía aérea superior, la anestesia de las vías aéreas, por ejemplo, control dolor de la tos, náuseas durante la microbroncospía, enfermedades de la vía aéreas inferiores, administrar broncodilatadores, antibióticos, antivirales, antimióticos, surfactantes y enzimas sobre los bronquios y el parénquima pulmonar. Enfermedades sistémicas, por ejemplo, la administración de péptidos con la hormona antidiurética, la fluidificación de secreciones bronquiales secas, difíciles de expectoras.
Las contraindicaciones es hipersensibilidad conocida a los medicamentos administrados, la utilización de aerosoles blandos, ejemplo solución salida hipertónica. Está contraindicada en pacientes con obstrucción bronquial o con historia de hiperactividad de la vía aérea. Necesidad de utilizar la aerosolterapia para librar la inflamación de las vías aéreas, para anestesia, en presencia de enfermedades sistémicas, con pacientes con signos y síntomas broncoespasmo, para los hipertensivos bronquiales y cuando se requiere dirección del esputo para diagnóstico. La monitorización, esta se debe hacer ante la respuesta subjetiva del paciente como dolor, incomodidad, disnea, inquietud, frecuencia de ritmo cardíaco y presión arterial, frecuencia y patrón respiratorio, cambio en los indicadores de efectos terapéuticos, la coloración de la piel, ruidos respiratorios, pulsoximetría y en pacientes con diagnósticos con asma. Es indispensable realizar la medición del flujo respiratorio máximo antes y después del tratamiento. Se debe realizar 3 mediciones y registrar el mayor valor obtenido. Se debe valorar la cantidad de esputo y su consistencia, calor y olor. Para controlar las infecciones, los aplicadores son atomizadores multiusos que deben ser cambiados entre pacientes y pacientes. El personal debe disponer de contenedores de basuras para desecharlos y para los desechos de forma segura. Los nebulizadores no pueden ser utilizados en pacientes sin desinfección. Estos no deben ser cambiados o esterilizados incluso con procedimientos que no se repitan. Los nebulizadores no deben ser enjuagados con agua corriente entre tratamientos. Estos deben ser manipulados con técnica aséptica. Las soluciones solo se deben utilizar como vehículo por los medicamentos. Por ejemplo, la solución salina que debe ser eliminada después de 24 horas y debe ser manejada con técnica aséptica.